La palabra de Dios es viva y eficaz, una guía que ofrece dirección, consuelo y sabiduría. Tiene la capacidad de transformar vidas y conducir las personas hacia Dios. Bienvenidos a Por la Palabra, con el pastor Jorge Lucas Escribano. Estamos considerando en este día una bendición poderosa de parte de Dios para nosotros. Y por eso quiero darte la bienvenida en este programa, en este día tan bello que Dios ha hecho para que nos adentremos en otro de los temas que nos ayudan a entender mejor la Biblia, la poderosa palabra del Señor. Y el título para esta reflexión o este análisis es el siguiente, es el mensaje de la Biblia. ¿De qué trata la Biblia? Tantas cosas que la gente menciona y hoy yo quisiera pues acercarnos con tranquilidad, con calma, a varios textos de la Biblia. Tenemos más de 20 pasajes para examinar en este día y ver cuál es ese mensaje desde el principio hasta el fin, claro, a manera general, a grandes rasgos, para que sepas ese drama que Dios permite que ocurra en la historia de la humanidad, revelando su carácter, revelando las condiciones que le pone al ser humano, su plan redentor para la humanidad y sobre todo el propósito eterno que Dios tiene con los seres humanos. De hecho, la palabra de Dios contesta las 4 grandes interrogantes o preguntas que tiene el ser humano, que eso en la filosofía se discute mucho cuando tú vas a la universidad. Pues allá en estas clases empiezan a humanidades y filosofía, y la primera reflexión que uno hace es el origen del ser humano. ¿De dónde sale el ser humano? Número 2, el propósito de ese ser humano, ¿verdad? Lo otro es, además del origen, el propósito, cuál debe ser la conducta, la ética. Y finalmente, lo que es el destino, lo que va a ocurrir en el escatón, en el tiempo postrero. ¿Qué sucede con el ser humano desde antes de nacer? Una vez nace, vive y luego muere. ¿A dónde va esa persona? Todas esas inquietudes que en diversas culturas del mundo entero se plantean y se reflexionan, la Biblia las contesta y tiene un mensaje poderoso. De hecho, es el libro más vendido en el planeta, traducido a casi todos los idiomas del mundo, en muchos dialectos y todavía se sigue traduciendo. Procesos que toman como 30 años una traducción de la Biblia. Yo quiero que sepas eso. Hace un tiempo yo hablaba con unos amigos del Instituto Wycliffe que se dedica a traducir Biblia y me dejó pero impactado porque a veces empiezan a interactuar con estas tribus o culturas que están bien remotas, que apenas se conocen, y llegan a estos sitios, empiezan a relacionarse con estas personas, empiezan a aprender su lenguaje. Una vez empiezan a aprender el lenguaje, escucha bien, le fabrican un alfabeto. Le tienen que fabricar un alfabeto, enseñarlos a leer en su propio idioma y en su propia cultura, para entonces comenzar traducciones de la escritura. Esos procesos duran 30 años, 35 años. Así que es una cosa preciosa. Y la Biblia se ha logrado traducirla a muchos, más de 100 idiomas. Y está corriendo el mundo entero. Se ha tratado de destruir a través de los tiempos, pero Dios en su misericordia, milagrosamente, la ha preservado para que la humanidad pueda tener ese mensaje de redención, que es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero lo primero que trata como primer gran tema en la Escritura comienza en el libro de Génesis con la creación. La creación, donde la misma Biblia revela que el ente, el creador, el Dios todopoderoso, el Elohim, comienza, y lo voy a leer en Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, que es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí hay una descripción de que Dios de la nada hace una creación de cielos y tierra. Eso es lo primero que nosotros vamos a ver ahí.
cuando uno sigue mirando en la Biblia, se encuentra que el apóstol Pablo da una explicación en la epístola a la iglesia de Colosas, porque los colosenses eran unas personas que tenían mucha filosofía, ¿verdad? De toda esta cuestión griega y toda esta mentalidad, y planteaban que había un Dios, pero que ese Dios tenía unas emanaciones, y que de esas emanaciones tenían otros dioses y que eran como ir derivándose como si fuera un eco, hasta que llegaba a una figura de un humanoide, más o menos, y por eso ustedes ven todas esas mezclas en esas películas que lo plantean, todas esas filosofías y todas esas mentalidades y todas esas creencias de los dioses que interactúan con humanos y los semidioses y todo ese tipo de cosas. Pero en la Escritura, en la Biblia, en la poderosa palabra de Dios, nos describe que hay un Dios creador, y Colosenses, el apóstol Pablo le explica a esta iglesia en Colosas, le dice, mira, déjenme explicar lo siguiente. Colosenses capítulo 1, verso 15, está hablando de Cristo, que no es un humanoide, que es Dios encarnado. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o sea, el que tiene preeminencia, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así de sencillo, así de explicado, entonces tenemos que ya con lo que te leí de Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, y Colosenses capítulo 1, desde el verso 15 hasta el 18, vemos ya que en la creación Dios habla, el Espíritu Santo de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, y Cristo participa en la creación porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Padre, Hijo y Espíritu Santo participan en la creación. Cuando tú te detienes ahí y te pones a mirar otras religiones fuera del cristianismo, te vas a dar cuenta que ninguna de ellas plantea un Dios creador. Así que de entrada, ¿de dónde sale lo que está creado? Pues tendrías que escudriñar cada una de esas religiones. Te metes en el budismo, todo es meditación y trascendencia y ese tipo de cosas, que Dios habita en ti, pero ¿de dónde sale la creación? Si es que hay creación. Otras personas en otras corrientes de fe ni lo mencionan ni lo van a mencionar, porque el Dios de ellos no tiene obra. Así que empieza a mirar ese aspecto de la creación. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, vamos a mirar otra vez Génesis capítulo 1, mirar los versos, por ejemplo, el verso 4, que dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios las tinieblas de la luz. En el verso 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Eso está en el verso 6. Y en el verso 9 dijo Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y así fue. Aquí que estamos viendo el universo, ¿verdad? Dios hablaba, Dios ordenaba, y vino en existencia una serie de cosas. Y luego en el verso 14 Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Si miramos esa narración tan tremenda, tan poderosa, de cómo Dios pone las cosas, cómo las va armando, cómo va señalando para que se pueda calcular el tiempo, es como poner un reloj, toda esa manifestación, esos mapas celestiales que puso para que el ser humano se pueda guiar. Por eso tú ves que en la navegación las estrellas son importantes y las constelaciones.
y el ser humano puede navegar en la faz de la Tierra mirando esas constelaciones. Claro, hoy en día con el modernismo, pues hay satélites, hay GPS y todo ese tipo de cosas, están los mapas que se desarrollaron a través del tiempo, pero Dios puso uno que es eterno, que no ha fallado, que no importa lo que suceda, está ahí firme para que lo podamos mirar. Pero cuando voy al libro de Hebreos, en el capítulo 11 y verso 3, mira lo que dice aquí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de la nada. Ese verbo crear que hay en Génesis, que solamente existe en 2 sitios de la Biblia, porque en otros lugares de la Biblia, cuando se habla de creación, de crear o de que creó o de que se va a crear, se usa una palabra distinta. Es un tipo de palabra que se utiliza para expresar creación a partir de algo que ya existe. Por ejemplo, y yo pongo un ejemplo de los juegos de Lego, que tú puedes armar unas figuras en base a unos pedacitos que ya existen. Y tú puedes crear figuras y puedes hacer avioncitos y puedes hacer barcos y carros y árboles y hay hasta ciudades y tremendo, unos jueguitos bien bonitos de Navidad y de cuánta cosa tú te puedas imaginar. Eso es un tipo de creación. Pero cuando hablamos de la palabra crear original que hay en las Escrituras, que solamente está en Génesis capítulo 1, verso 1, y está en el Salmo 51, verso 10, cuando a David pide que Dios cree en él, haga un corazón nuevo de la nada, de lo que no existe, Dios le haga un corazón, ¿verdad? No es que le sacan un corazón a alguien para ponerse en un ser humano, como sería el caso de los trasplantes, sino que Dios en su gracia y en su misericordia, pues hace un acto creativo. Y David, en una de las grandes crisis de su vida, él le pide a Dios que le haga un corazón nuevo, que haga un acto de creación para él poder tener eso. Y la palabra interesantísima, ¿verdad?, que tenemos ahí, está en ese original cuando habla de creación, cuando dice, borra mis rebeliones y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es una palabra que tú puedes reclamar en esta hora, pidiéndole a Dios que te dé un corazón nuevo. Pero en adición a eso, cuando vamos a Génesis, vaya conmigo ese libro de Génesis y eso está al principio de la Biblia. Cuando tú pasas las primeras páginas y pasas ahí el índice, vas a Génesis capítulo 1 y te vas a encontrar con el verso 11. Dice que después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. En el verso 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y en los versos 20 al 26 dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era ¿qué? Que era bueno. Dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, las aguas de los mares, y multiplíquense en las aves de la tierra, y así fue la mañana y la tarde del quinto día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y así fue. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y el verso 26, que estamos viendo ahí que Dios hizo toda la vida que hay sobre la tierra, la dio Dios. Dios es el que da la vida. Y el verso 26 cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos,
en las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que estamos viendo que hay un Dios creador, estamos viendo que el universo viene a existencia porque Dios lo hace. Así que mirando esta palabra poderosa en estos primeros minutos de programa, ya tenemos bien clarito que Dios es creador. Seguimos hablando del mensaje de la Biblia. Yo te invito a que busques tu Biblia donde la tengas, nos sigas, busques los pasajes y empieces a leer y te des cuenta que la Biblia tiene un mensaje bien coherente que arranca desde Génesis, culmina en Apocalipsis y es el propósito de Dios para la humanidad. Es un mensaje de esperanza, un mensaje que a pesar de los errores de la vida, Dios tiene un plan y tiene un propósito y la única responsabilidad que tú y yo tenemos es detenernos para hacerle caso a Dios, para pedirle que intervenga en nuestra vida, para que nos alcance, para que uno abra, por así decir, la puerta del corazón, del entendimiento y decirle, Señor, te recibo en mi corazón y en mi mente. Te pido que tu Espíritu Santo me fortalezca, que me alumbres, que me ilumine. Revélame tu soberana voluntad para mi vida. Dame las fuerzas para obedecerte. Si te atreves a decirle eso, tu vida va a cambiar radicalmente. El poder de Dios te va a cubrir, te va a arropar. Vas a salir de tu tiniebla. Dios rompe cadenas, rompe ligaduras de muerte. Pudre los yugos que te están oprimiendo. Puedes salir del enojo, del coraje, de la ira, del odio, para recibir paz de Dios, para poder perdonar gente y ser perdonado. Toda esa unción y esa gracia de Dios viene sobre ti. Por eso te invito en esta hora, no a que te hagas religioso, no a que te hagas devoto de cualquier cosa, sino que abras tu mente y tu corazón a que Dios entre, a que Dios se meta en tu vida, a que lo invites y permitas que ese plan poderoso de Dios entre a ti. Por eso me gusta el mensaje de las Escrituras. La Biblia ha sido escrita por más de 40 autores distintos en siglos distintos. Muchos de ellos no se conocieron entre ellos, desde 3 continentes distintos. Por más de 1500 años tomó la redacción de lo que hoy en día conocemos como la Escritura y la Palabra de Dios, que es lo que se conoce como Antiguo Testamento, que es todas esas profecías y señalamientos del plan poderoso de Dios de redimir la humanidad por medio de un Mesías que habría de venir. Se cumple en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, verso 1, con la encarnación, cuando te da un mega resumen que Cristo es hijo de Abraham, hijo de David, dando a entender que hay un resumen de todas esas promesas de Dios, como lo que es la promesa que es a través de Abraham y del reino eterno, simbolizado en el reinado del rey David. Y Cristo, al nacer, muchas de esas profecías que ocurrieron en el Antiguo Testamento se cumplieron. Hay otras que están por cumplirse, que tienen que ver con su regreso en gloria y que son explicadas en ese Nuevo Testamento. Así que teniendo todos esos autores que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios y que el producto, el resultado de esa escritura es inspirada por ese Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la Biblia habla de que la palabra es viva y eficaz, o sea, tiene vida y tiene efecto. No es que es mágica, es cuando abres tu corazón y tu espíritu a esa palabra. El Espíritu Santo de Dios entra, sintoniza tu espíritu al de Dios y empiezas a entender lo que no has entendido. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, son las que Dios tiene para revelarle al ser humano. Recibe hoy esa revelación de Dios. Ya te he explicado que Dios es creador. Está por encima de Alá, que Alá no tiene creación ninguna. De hecho, en el Corán, Alá no es padre, no se revela como padre. Así que Alá no tiene hijos. Lo que tiene son esclavos. Gente que lo que vive es matando gente por ahí. Miren cómo está ese Medio Oriente. Es el islamismo diabólico, satánico, que lo que hace es destruir las psiquis y las mentes. Destrozan las mujeres, las castran, las golpean públicamente, las tratan como basura. Pero ahí tú tienes esa mentalidad islamista. No las dejan estudiar. Es una trituración lo que tienen con esa gente. O sea, es una barbaridad. En sus tribus promueven el uso de niñas para casarlas con adultos. Eso es pedofilia. Eso es el origen de la maldad, de la inmundicia que surge en el siglo VI después de la era cristiana. Busquen la historia y cómo han crecido a través de la humanidad asesinando gente y exterminando gente y estableciendo la sharia y abusando con la gente. Esa es la verdad histórica que tú tienes que mirar. Por eso es que hay que meterse en las Escrituras. Por eso nada supera la palabra de Dios. Por eso la Biblia es superior a cualquier literatura en el planeta que quiera revelar un propósito
divino. Pero lo próximo que plantea en Génesis capítulo 3 precisamente es que Dios estableció unas reglas y el hombre hace de sí mismo un reto contra Dios, retando la poderosa palabra del Señor, porque Génesis 3 habla de la tentación y del pecado. Y cuando tú miras Génesis 3, que dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales que Dios había hecho, la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que hay en el huerto. Y la mujer le responde a la serpiente y le dice, del fruto del árbol, del huerto podemos comer de todos los árboles, menos de aquel arbolito que está allí. Y la serpiente le dice a la mujer, no te mueres nada, porque ella dice, si comemos, morimos. Y la serpiente le dice, esos son embustes de Dios. Tú puedes hacer lo que se te antoja. Tú puedes ser igual que Dios. Esa es la tentación, creerte igual a Dios, rechazar a Dios. Ese es el problema de los altivos, de todas esas pandillas feministas que son tan altivas que se creen igual a Dios, que ellas creen que pueden ser machos, ellas creen que pueden vivir su vida como si fueran hombres. Y hombres que están en la misma altivez, que retan la creación de Dios, rechazan lo que son para tratar de ser mujeres. Eso es una expresión de la altivez. El altivo vive como si Dios no existiera. El altivo quizás pudiera creer que Dios existe, pero no le hace caso a Dios porque se cree en la misma autoridad y jerarquía que Dios. Y dice, sino que sabe Dios que el día que hagas lo que te dé la gana, serán abiertos tus ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando eso ocurre, la mujer le da pensamiento a ese dardo que le tira la serpiente. Y aquí dice que ella vio que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos, lo codició y tomó y comió de ese fruto. Ahí tú ves la progresión en ese verso 6. Cuando uno piensa que uno puede ser igual a Dios y que uno entonces acaricia la idea que puede hacer lo que le da la gana y no lo que Dios dice. Por eso les gusta la evolución, porque la evolución salen del mono, pero ellos no le responden a los monos. Y en la creación tú le respondes a Dios porque Dios te creó. Éticamente hay un imperativo en la creación que no lo tiene la evolución. Evolución que surge como idea en 1859, pero que su fundamento está en Génesis capítulo 3, cuando el hombre cree que puede vivir a espaldas de Dios. Y aquí tú ves lo que ocurre, Dios entra al huerto, procura al hombre, el hombre y la mujer se esconden porque todo aquel que no quiere darle cuenta a Dios está mal, está en pecado, está haciendo las cosas en el oscurantismo. La luz que es Cristo vino al mundo y la gente amó más las tinieblas que la luz, o sea, rechazan a Cristo, se esconden de Él, son cristofóbicos. Son gente en esa mentalidad troglodita que rechazan el propósito divino porque ellos creen que son la deidad. Ellos giran en todos sus conceptos antropomórficamente, o sea, todo alrededor del hombre, en la forma del hombre, a la manera del hombre, como cantaba esa canción de que todo es a mi manera. Y yo te invito en esta hora a que tú reflexiones, a que no seas altivo, a que renuncies a la altivez, a que le digas, Dios, yo quiero rendirme a ti, yo necesito esa realidad de tener comunión contigo. El origen de la maldad se origina en Satanás. Era un querubín protector, estaba en los cielos. Dios le dio libre albedrío. Y dentro de su libre albedrío, él decide hacer de sí mismo un reto contra Dios. Y ahí se halla la maldad. Dios no lo hizo malo. Él decidió hacer de sí mismo un reto contra Dios. Llevarle la contraria a Dios. Ser rebelde. Ser una persona que no cumple el propósito para el cual Dios lo creó. Y ahí se origina la maldad. Y eso provoca la caída de ese querubín protector que es lanzado de los cielos y en su caída se deforma y se convierte en Satanás y arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo con él. Y en su caída se deforman y pasan a ser principados, potestades, huestes espirituales de maldad, demonios y malicias. Está la caída del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano en el Génesis decide retar a Dios, copia el modelo de la serpiente y la muerte entra al mundo. Y la vemos bien gráfica, que el hombre sí murió. Lo que pasa es que no murió instantáneamente. Hay un capítulo 4 en la Biblia donde Caín mata a Abel, donde los hijos de Adán y Eva, uno de ellos precisamente tiene problemas de adoración con Dios y como está mal con Dios,
se desquita con su hermano y lo asesina. Eso está ahí. Después podemos mirar los capítulos 6 y 7 de Génesis para entender bien ese concepto de la caída. Por eso es que la Biblia comienza con la creación, después viene la caída del ser humano que reta a Dios y eso le trae muerte. Por eso es que en Génesis 3, y es bueno repasarlo, para que tú veas que cuando Dios sale buscando al hombre en el huerto, el hombre se escondió porque estaba mal delante de Dios y tuvo miedo. Por eso es que Dios le dice, ¿y quién te enseñó eso del miedo? Pues la serpiente, Satanás. Siempre que tú tienes miedo, algo malo hay en tu mente y en tu corazón. Y Dios te está invitando hoy a que le creas a Él, a que mires los cielos. Los salmos dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso está en los salmos, una expresión poderosa. Y cuando tú miras esa declaración de Dios de que los cielos cuentan su gloria y que el firmamento anuncia la obra de sus manos y que un día declara palabra a otro día, eso está en el Salmo 19. Te vas a dar cuenta que Dios hace una creación para que la misma creación también le hable al ser humano con solamente mirarlo. Tú sabes que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. De hecho, hay un cantante cristiano, se llama Israel Cátala. Israel ha inmortalizado un himno que se llama El cielo declarará. Y declarará la gloria de nuestro Dios. Y yo te invito a que, pensando en ese Salmo 19, le digas, Dios, yo recibo tu mensaje en esta hora. Mira mi mente, mira mi corazón, bendícelo. Lleva cautivo todo pensamiento que yo tengo y todo deseo que yo tengo a la obediencia a ti, que eres el Dios verdadero. Si tú estudias el cuerpo humano, la biología, miras todos los sistemas que tiene el ser humano, tanto circulatorio, sistema nervioso central, sistema digestivo, sistema, por ejemplo, en los huesos, los músculos, el cerebro, cómo funciona, el corazón, que es como la bomba, por así decir, el motorcito que tiene esa perfección de su funcionamiento, las cámaras, cómo fluye la sangre, cómo entra y cómo sale al cuerpo, cómo los pulmones filtran y oxigenan una sangre. Es algo maravilloso, es un diseño, es el gran yo soy, es el arquitecto del universo, es aquel que con su palabra lo crea todo, demuestra un diseño perfecto, la procreación entre hombre y mujer, lo perfecto que son esos sistemas reproductivos, cómo permiten que se arme la vida del ser humano, el vientre materno, ese estuche que Dios ha elaborado con su útero, con todas esas piezas, por así decir, que permiten que un ser humano distinto y diferente al cuerpo de la mujer empiece a ser formado en ese vientre materno, en ese saquito que Dios permite, y cómo va creciendo, cómo hay latidos ahí, cómo hay vida, cómo se va desarrollando primero esa cabecita con los ojitos, que parece como un renacuajo al principio, y va elaborando y va creciendo y se va armando, y el cuerpo empieza a formarse. Por eso es que Jeremías dice que antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, Dios te conoció. Que estando en el vientre de tu mamá, Dios te va formando. Mientras una mujer está embarazada, ese bebito que va creciendo en su seno materno, son las manos de Dios que están dentro de ese vientre materno y lo está formando. Y la Biblia dice que ahí en ese vientre materno lo santifica, lo separa para un propósito divino. Nadie nace por casualidad ni por error. Y siempre los abortistas y los asesinos y los criminales te van a decir que una mujer que fue violada y que tiene derecho a matar el bebé y todo ese tipo de disparates que van dirigidos a exterminar un bebé, que es contrario a la palabra de Dios, que eso es la altivez de llevarle la contraria a Dios. Dios habló de la procreación, de la multiplicación. Mire, ese bebé usted lo da a luz y se lo da al Estado entonces si usted no lo quiere criar, porque le representa mucho dolor, pero a un error usted no le suma un segundo error. No importa lo que te digan los asesinos abortistas, no importa lo que te digan estas feministas de pacotilla o estos tipos muy liberales. El cuerpo humano que tiene una mujer por dentro es distinto al de ella. Y en esta palabra poderosa, dentro de la tentación
dentro de la caída de un ser humano está retar toda esa palabra de Dios, donde se le lleva a la contraria a lo que Dios ha dicho. Dios habló a favor de la vida. Por eso nosotros nos oponemos al asesinato, nos oponemos a que se extinga la vida humana de manera violenta. Tan sencillo como eso, porque la expresión de Dios es a favor de la vida, de la multiplicación, de la propagación de la especie. Y de hecho, por estar llevándole la contraria a Dios en eso, estamos teniendo el problema de desaparición que está teniendo la población. En el caso particular de Puerto Rico, según tengo entendido, hay como 280,000 estudiantes, que es lo que queda en el sistema escolar público. Imagínense, ya para probablemente dentro de algún poco tiempo más van a tener que seguir cerrando escuelas porque están desapareciendo los niños. Es una población mayor la que está dominando en Puerto Rico, que en su inmensa mayoría ya no está en su proyecto de vida procrear. Por eso es que la paga del pecado sigue siendo la muerte, más la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Cuando tú sigues mirando el mensaje de la Biblia que te habla de la creación y luego del pecado, de la caída, de haber retado a Dios, eso trae muerte espiritual. Vemos cómo Caín mató a Abel. Pero cuando voy al capítulo 6 y voy al capítulo 7 de Génesis, nos plantea que la consecuencia del pecado fue el juicio que Dios trajo sobre la faz de la tierra. Cuando tú vas ahí, Dios levantó un hombre que se llamaba Noé, le dio unas especificaciones para que hiciera lo que se llama un arca. ¿Por qué razón? Porque comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y por ahí Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, me será su carne 120 años. Dios le pone un límite al ser humano de vida hasta 120 años y sigue dando una explicación. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres en la tierra era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Y Dios dice, voy a barrer de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios les da las instrucciones para que construya un arca, léalo, eso está al principio de la Biblia. Dios le da las instrucciones, las medidas del arca, y le da unas instrucciones de lo que tiene que hacer con esa arca. Dice que vendrá, le va a poner una ventanita, y después que habla de la ventanita, dice, aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu debajo del cielo, y de todo lo que hay debajo de la tierra va a morir. Mas estableceré mi propio pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo, y una pareja de animalitos de todas las especies que hay en la tierra que Dios hizo. Eso está en el capítulo 6. En el capítulo 7, Dios hizo un diluvio, lo mandó. Dice que Jehová Dios hizo que Noé entrara en el arca, le permitió entrar en el arca, entraron los animales al arca, tomó Noé muchos de esos animales también y los puso en el arca, y te da la edad de Noé, que eran 600 años de vida en el mes segundo, a los 17 días del mes, el día que todos entraron, que después que baja ese diluvio, fue el diluvio 40 días sobre la tierra, las aguas crecieron y alcanzaron el arca y se elevó sobre la tierra, subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, flotaba el agua en la superficie de el arca en la superficie de las aguas subieron mucho sobre la tierra, sobre todos los montes, dice, 15 codos subieron, más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos todos los montes. O sea, después del monte Everest, por ahí para arriba había más de 20 o 30 pies de agua. Dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices y todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser viviente que vivía sobre la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Prevalecieron las aguas. Y después se acuerda Dios de Noé en el capítulo 8 y viene un desdoblamiento, ¿verdad? De otros eventos que empiezan a ocurrir. Léelo. Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7 y Génesis capítulo 8. La caída del ser humano. Pero yo quiero que tú veas que dentro de toda esa caída del ser humano
Génesis capítulo 6 y verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, antes de Abraham estaba la gracia de Dios. Desde el principio, desde Génesis 3, que Dios sacrifica un animal y cubre con pieles a Adán y a Eva. Ahí se entiende que hay el primer sacrificio por el pecado del hombre. Dios, en su gracia y en su misericordia, cubrió al ser humano con pieles. A pesar del desastre que había en la humanidad, halló Noé gracia ante los ojos de Dios. En el verso 18 de Génesis 6 dice, yo voy a establecer mi pacto contigo. Entrarás tú en el arca con tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, había gracia de Dios. Cuando voy al capítulo 9, versos del 1 al 4, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, les dijo, multiplicad, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. O sea, ustedes van a mandar aquí sobre todas las aves del cielo, sobre todo lo que se mueve, serán para el mantenimiento de ustedes, las legumbres, las plantas, todo lo que le he dado. Pero carne con vida y su sangre, empieza a decir, no comeréis, y empieza a dar otra serie de instrucciones. Ahí lo tienes. Desde el comienzo de la caída del ser humano hay gracia para Noé y su familia. Eso de que hay un Dios con un látigo en la mano para castigar a la gente cada vez que se equivoca, eso no es la certidumbre de todo el mensaje bíblico. Ciertamente hay castigo. Dios es fuego consumidor, pero también es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Por eso en esta hora yo quiero que tú tomes nota del 787-687-6870 para que nos llames y presentes tu petición de oración. Que entres a la página de lo que se llama Spotify o YouTube y pones Programa por la Palabra y te inscribes, te suscribes ahí. YouTube pones Programa por la Palabra y también en Spotify, Programa por la Palabra. O me llamas al 787-6870 para tu petición de oración. Estoy hablando en este programa hoy del mensaje de la Biblia. Comencé con la creación, luego la caída, y ahora vamos a estar hablando, luego de esta pausa, de lo que se conoce como el pacto, donde Dios pacta con Abraham, que se conoce como el padre de la fe, escoge una nación para llevar un propósito salvífico. Donde el tema que estamos trabajando hoy es el mensaje de la Biblia. La Biblia es un libro hermoso, lleno de mucho contenido, nos da esperanza, tiene un mensaje claro desde el principio al fin. El Dios que hace una creación, que a pesar de la caída del ser humano, retándole a él, a pesar de la soberbia del ser humano, de la altivez y de todos los defectos que podamos tener, el amor de Dios va por encima. Y ese amor de Dios permite enviar a su Hijo a este mundo para pagar por el pecado de toda la humanidad, la inmortalización del ser humano por medio de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros, para que todo aquel que lo acepte, que lo crea, que le crea a Dios aceptando a Cristo como Señor y Salvador, lo que le llamamos el Hijo, el que lo cree, pasa a ser hijo de Dios. Tiene vida eterna. Dios sale al encuentro del ser humano por medio de Cristo, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el gran mensaje del Evangelio, que tú puedes entrar en comunión con Dios no por tus méritos propios, no porque te seas buena gente, no por las obras que puedas hacer, sino que esto es por la gracia de Dios que nos regala la salvación que no merecemos, por la misericordia de Dios que no nos da el castigo que merecemos. Pero para eso el ser humano necesita tomar una decisión en su voluntad, recibir esa misericordia de Dios. Hemos visto que desde el comienzo de este programa estamos hablando de que el mensaje que tiene las Escrituras, el mensaje de la Biblia es bien claro, que Dios crea todo de la nada, le da unas instrucciones al ser humano, que el ser humano escoge, como tiene libre albedrío, la voluntad de retar a Dios, de hacer lo que le da la gana, de no cumplir el propósito divino. Y eso trae lo que se llama pecado espiritualmente, causa muerte espiritual, nos distancia de Dios. Pecado es transgresión, es violentar las normas que Dios ha establecido. Pecado es caos, que no es otra cosa que un algarete, un reguero, donde el ser humano se le antoja hacer lo que se le da la gana y no hay un orden, como la ideología woke que se está viviendo en un tiempo como este. Pecado no es otra cosa que iniquidad
un acto inherentemente malo esté prohibido o no esté prohibido. Pecado no solamente es maldad y transgresión, pecado también es errar el blanco, es no cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Pecado es rebelión, es llevarle la contraria a Dios. Pecado es altivez, que es rechazar a Dios y uno creerse que puede ser igual a Dios. Todo eso es pecado y el pecado no tiene un remedio que el ser humano mismo pueda hacer algo para quitarse el pecado de encima. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Y cuando yo voy a la Biblia, veo el pacto que Dios hace con Abraham, que está en Génesis. Fíjate que desde Génesis, desde el principio en la Biblia hay misericordia. Dios no está con un látigo en la mano como mucha gente que no entiende las Escrituras se pone a decir y otros repiten. Y todos esos que están hablando de esa manera no han leído la Biblia, nunca han escudriñado los textos. Por eso queremos aquí en Por la Palabra que la leas, que la saques de allá de la sala, debajo de la bombillita donde la tengas, y la empieces a leer y a orar y a pedirle al Espíritu Santo de Dios que te revele, que te ilumine, que te alumbre el entendimiento espiritual, para que tú veas que todo ese odio, ese coraje que tienes por dentro y esa violencia que te está arropando, se empieza a disolver, se empieza a deshacer. Es como meterle agua oxigenada a una herida, se empieza a desinfectar, empieza a haber una oxigenación de Dios en tu vida y tu tejido espiritual empieza a sanarse, a cobrar vida. Y hoy es un gran día para eso, para que sueltes ya ese odio, ese coraje que tienes entre cuero y carne y que te tiene afectado y te tiene enferma y te tiene en la atadura, viviendo confundidamente. Mira, hay un pacto que Dios hace con un hombre que se llama Abraham. Y cuando voy al capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y voy a engrandecer tu nombre y serás de bendición. Al que te bendijere, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Aquí me tengo que parar, porque hay una promesa de Dios para este pueblo, que después sigue desarrollándose y pasa a ser el pueblo de Israel. Esa historia está ahí. Por eso todos aquellos que maldicen a Israel terminan malditos. Eso le pasó a un presidente de Venezuela, que era bien bocón y un bandido, y maldijo a Israel, porque él se puso a meterse mucho allá con los de Irán y toda esa gente. Y él dijo en un discurso que él maldecía a Israel desde sus entrañas. El que estaba antes de Maduro, que se me escapa el nombre, pero búsquelo, googléelo por ahí, y usted va a mirar y se va a dar cuenta que ese individuo dijo en un evento público, y lo repitió, que él maldecía a Israel desde sus entrañas. ¿Y qué pasó? Chávez, era el apellido de él. Y ese individuo, cuando da esa maldición, no pasó un año que le empezó a dar un cáncer desde sus entrañas. Se pudrió desde adentro, porque la palabra lo alcanzó. Al que maldijere ese pueblo es maldito. Y él lo maldijo desde sus entrañas y desde ahí se pudrió. Y tuvo que ir a Cuba allá, donde sus amigos, a ver si lo ayudaban. Le metieron tratamientos que aquello fue tratamiento que el hombre parecía un globo de feria de tantas cosas que le inyectaron y le metieron. Y se infló con toda esa cortisona que le metieron y cuánta cosa había. Terminó muerto y podrido porque maldijo, porque aquí lo dice, al que los maldijere será maldito. Dice, se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él, y Abraham era de edad de 75 años y por ahí empieza una historia hermosa de las promesas que Dios le da a su pueblo. Pasó Abraham por aquella tierra y por ahí sigue hablando. Miro que hubo una gran hambre en esa tierra y Abraham fue para Egipto. Fíjate, en los dos grandes eventos de hambre en la historia de la humanidad, Egipto ha sido la canasta de pan del planeta. Eso está en Génesis capítulo 12 y después lo vamos a ver repetido en Génesis 39. Es interesantísimo que Dios siempre tiene un plan y que Dios tiene un propósito. En el mensaje de la Biblia está la creación, está la caída del hombre, está la gracia y la misericordia de Dios que se la manifiestan a Noé. Siempre Dios ha tenido un plan salvífico desde Génesis 3 cubriendo con pieles al hombre en el arca, en Génesis 6, 7 y 8. Y ahora estamos viendo que Dios llama a este hombre de una tierra de impíos
y darle una asignación. Y cuando tú empiezas a mirar esta historia tan bella que está en el capítulo 12 y Hebreos, cuando vamos a Hebreos, mirar en el capítulo 11, versos 8 al 10, mira cómo lo tiene aquí, Hebreos 11, versos del 8 al 10, lo voy a leer de esta manera, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo, fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí tenemos un pacto que Dios hace con Abraham, prometiéndole tierra y prometiéndole descendencia. Después vemos que Dios escoge una nación. Todo eso está en la Biblia. Y Dios escoge una nación como en Éxodo. Vamos a mirar un momentito aquí en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, que Dios dice lo siguiente a Israel en el Sinaí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios escoge una nación porque le plugo a Dios hacerlo así. Lo voy a poner en un lenguaje bien hispano. Le dio la gana de hacerlo así. Y al que no le guste, pues que se convierta, porque tienes problemas. Tú no le puedes llevar la contraria a Dios. Es como dice en el libro de Job. ¿Y quién pelea con Dios y le va bien? ¿Quién cree que le puede ganar a Dios en la discusión o en la pelea? Ninguno. La criatura se somete al Creador. Los pájaros no le tiran a las escopetas. La criatura se sujeta al Creador. Dios habló y el ser humano le toca obedecer. Cuando voy al libro de Deuteronomio, mira qué cosa preciosa tiene este libro. Te invito a que mires en el capítulo 7 de Deuteronomio los versos 6 al 8. Vamos a buscarlo aquí porque estoy tratando de hilvanar de una manera rápida lo que es el mensaje de la Escritura. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 8 dice, porque tú eres un pueblo santo separado para Dios, para tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y te ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos, sino por cuanto Jehová te amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios lo escogió no porque fuera más que nadie, porque de hecho era el peor de todos los pueblos. Y Dios muestra su misericordia, por eso es que en otro texto dice que de lo vil y menospreciado del mundo, Dios escoge para transformarlo y avergonzar a los que se creen algo. Por eso es que el amor de Dios está disponible para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos escogió por amor. Acaben de recibir esa bendición. En Deuteronomio capítulo 11, desde los versos 8 en adelante, habla de las bendiciones de la tierra prometida. Y empieza a explicar de que hay que guardar los mandamientos, que hay que obedecer a Dios para que sean prolongados los días sobre la faz de la tierra, que antes de entrar a esa tierra prometida, uno tiene que entrar en esa atención de cumplir y obedecer a Dios, de poner un trato circunspecto, esmerado, poner los 5 sentidos, ¿verdad? Si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo les envío hoy, amando a Dios y sirviéndole de todo corazón y con todo el alma, yo daré lluvia de bendiciones y una temprana y tardía, recogerás el grano, tu vino, tu aceite, daré hierba en tu campo. Guarda pues tu corazón que no se infle, que no te creas mejor que nadie, que no te pongas altivo, no te apartes ni sirvas a dioses ajenos, ni te inclines a muñecos de palo, ni de yeso, ni de bronce, ni nada de ese tipo de cosas, sino que confía en el Dios que hizo los cielos y la tierra.
Si acaso se te olvida, hay una invitación que Dios te hace que vayas a la cruz. Llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro, donde tu sacrificio en la cruz del Calvario quitó mi pecado. Es quitada mi culpa y limpio mi pecado. El perdón de Dios se derrama desde ese monte donde Cristo fue crucificado. Le llaman el de la calavera. Y hoy es un buen día para creerle en Él. Hoy es un buen día para recuperar tu fe. Hoy es un buen día para que regreses a aquel camino. En muchos casos, aquellos que leyeron su catecismo y lo recibían y agarraban los fundamentos básicos de lo que te estoy explicando. Y después de eso se descarrilaron, pusieron los ojos en otras cosas, se apartaron, otros se fueron a dioses paganos, crearon sus propias deidades, empezaron a depender de rituales y de cosas que no son el creador. Cualquier adoración a un objeto de la creación o a un ser creado se llama idolatría. El único que es digno de adoración es el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios que se revela, que se manifiesta a nosotros por medio de Cristo. Que para que eso opere, el Espíritu Santo de Dios, que es parte de esa deidad, hace que nuestro espíritu cobre chispa y aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, que a los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios, tienes acceso al Padre. Tienes acceso al Padre no por méritos propios, sino la obra que me dio filiación en mí. Cristo me dio filiación, tengo familia de la fe. Soy hijo de Dios, coheredero del reino. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo separado por Dios. ¿Porque soy algo? No, sino porque mi miseria, la misericordia de Dios no me ajustició con lo que yo merecía, que era la muerte. Y en la gracia que me regala el perdón y me regala la vida eterna, eso es lo que Dios ha hecho. Y por lo tanto yo te invito a que le hagas caso a este mensaje, que ese pacto que hizo con Abraham, que después pacta con Israel y la escoge como una nación por su amor. Después cuando miro Deuteronomio capítulo 11, desde ahí en adelante habla de las bendiciones de aquellos que obedecen a Dios, que Dios, aquellos que no le obedecen, permite que sean azotados de alguna manera. Mira, cuando voy a los libros de Crónicas, y vamos un momentito a Segunda de Crónicas, para que tú mires lo que dice capítulo 36, Segunda de Crónicas, capítulo 36, esta nación no quiso hacerle caso a Dios. Y Dios entonces permitió juicio sobre esta nación. Vaya un momentito a Segunda de Crónicas, capítulo 36, mirar cómo Dios permite que esta nación sea juzgada y vaya al exilio. Desde el verso 15 ahí dice que el Dios de Israel, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Dios les dio profeta, Dios les dio palabra. Dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Y qué hacían ellos? Se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Se burlaban de los profetas hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. Para que ustedes tengan una idea de lo que son estos payasos que se pasan mofándose de la fe, estos individuos que tienen una altivez tan grande, toda esa comunidad homosexual, LGTB y todo ese tipo de cosas, que lo que ha hecho es con su conducta retar a Dios lo que Dios ha establecido. Y le llaman preferencia y le quieren llamar lo que quiere, eso se llama altivez, que descargo y descarto lo que Dios ha hecho para hacer lo que me da la gana. Pues ellos toman como un símbolo algo que está en Génesis capítulo 6, 7 y 8, que es que Dios, que después que Dios le metió juicio y ahogó la humanidad, puso una señal en el cielo, una señal de paz para decirle al hombre, no los vuelvo a justiciar con agua. Escuche bien, no los vuelvo a justiciar con agua. Y pone esa señal en el cielo que es el arco iris, que de hecho se forma con agua emposada y cuando la luz del sol le da, se proyecta. Y es interesantísimo para que la gente se acuerde que Dios sigue siendo el dueño, que hay que respetar a Dios, que somos criaturas de Dios, que hay un perdón y una gracia de Dios
y que yo no puedo torcer un símbolo que Dios ha hecho, como ha hecho esta comunidad, para vivir obstinadamente como Sodoma y Gomorra. Por eso es que son sodomitas, por eso es que tienen esas prácticas malsanas, por eso es que les gusta trastear niños y desviarse y entrar en todas unas aberraciones. Léalo, no lo digo yo, lo dice el libro de Judas, lo dice el profeta Isaías, capítulo 16, y tantos otros profetas que hablan contra eso. Lo dice Primera y Segunda y Tercera de Pedro, hace unas explicaciones tremendas de qué sucedió ahí. Confronta a los falsos maestros con las enseñanzas que le plantean a la gente este tipo de cosas. Y el juicio de Dios se desata cuando se viven las consecuencias de lo que el ser humano está haciendo. Lo que estamos viendo ahora mismo con ese genocidio que se está promoviendo. Pues tú ves en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 15 al 21, que rechazaron a Dios y Dios permitió que llegaran los malos de la película, invadieran, quemaran sus santuarios, mataron gente. Es como el exterminio que hay en las comunidades de los puntos de droga. Queman la casa de Dios, rompen el muro de Jerusalén, queman todos los palacios, destruyen todos los objetos deseables, y los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, esclavos. Tiene juicio. Pero después vemos en Jeremías, el profeta Jeremías, que Dios le envía palabras, y después a través del profeta Daniel, que también puede haber restauración para ellos. Jeremías capítulo 29, versos del 10 al 14, dice: pero así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar, voy a despertar sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Siempre Dios tiene un plan de rehabilitación y de promesa y de provisión para su pueblo. Ese es el mensaje de las Escrituras, por lo menos la creación, la caída, los juicios y la palabra de fe. Ese otro mensaje de la Escritura que lo vamos a ver luego de la pausa, nos habla del Mesías que ha de venir, la palabra hecha carne que nos da vida y vida eterna, el Cristo que yo predico y que no me canso de predicar, que sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y tú le puedes alabar en esta hora, puedes bendecir su nombre. Te invito a que entres a esa página de YouTube o a la de Spotify y buscas Programa por la Palabra y entras ahí a ver todos estos mensajes, que me puedes llamar al 787-787-6870, ese es el número, en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al ladito del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli. Que esta es la palabra que te predicamos, que es la Escritura, que estamos deseosos de conocerte, tener este privilegio, que puedas recibir este mensaje de la palabra de Dios. Acuérdate que el mensaje de la Biblia es un mensaje del Dios que lo crea todo, con un plan y con un propósito, para que podamos conectarnos con Él, para que le puedas bendecir, para que puedas tener vida y vida en abundancia. Te invito a que le creas a Dios, que no te rindas nada, que no le agarres miedo a la Biblia, entra a leerla, léela devocionalmente, pídele al Espíritu Santo de Dios que te guíe y te ayude en ese marco soberano que es de gracia y de misericordia. El perdón de Dios está disponible para todos nosotros. No te rindas, dile: Señor, necesito que entres a mi vida. Necesito tu perdón en este día y me rindo a ti. Me reconcilio contigo y acepto el perdón de mis pecados. Continuamos en este programa que hablamos hoy del mensaje de la Biblia, que dice la poderosa palabra del Señor. Y ya desde tempranito hemos estado hablando del Dios que hace la creación, que de la nada, por medio de su poder, hace todo lo que conocemos como creación. Luego hemos visto la narrativa de Génesis capítulo 2 y 3, en donde Dios estableció unas reglas en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, el ser humano decidimos retar a Dios. Eso se le conoce como la caída, el estar separados de Dios. El pecado pone distanciamiento, trae muerte. El pecado trae muerte física y espiritual. Pero también hemos visto que el Dios de los cielos, desde Génesis capítulo 3, hace un acto de misericordia y de gracia, donde sacrifica animales y cubre a los hombres y a la mujer con pieles, símbolo del remedio para el pecado, aunque era temporero.
Después estamos viendo en los capítulos siguientes, 6 y 7, del juicio de Dios sobre la creación por medio del diluvio, cómo Dios reparte gracia y misericordia por medio de un personaje que se llama Noé, que lo perdona. Vemos después cómo después de esa caída el perdón de Dios está disponible, la gracia, la misericordia. Vemos el pacto donde Dios escoge a un individuo llamado Abraham y le da una promesa de tierra, de parentela, de descendencia tremenda y una serie de cosas para llevar un mensaje a todas las naciones. Como vemos que en ese desarrollo de Abraham es que surge la nación de Israel, cómo Dios escoge esta nación, cómo Dios la bendice, cómo Dios le da una promesa de tierra y de descendencia, cómo le da un antídoto, por así decir, de que al que los bendijere los bendice, a los que maldice los maldice. Habla del juicio, habla del exilio, porque cuando esta nación se aparta, Dios los castiga. Dios permite que llegaran los babilonios y los asirios y pasaran juicio sobre ellos. Y después viene la restauración de la nación, la promesa de Dios de que un Mesías vendría a darles vida eterna. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. El Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Mateo capítulo 1, versos 18 al 25, habla del nacimiento de Cristo. De hecho, capítulo 1, verso 1, te da un resumen de toda la Escritura cuando te habla del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí ya tú sabes que está hablando de la promesa y de la gracia que hay desde Abraham, que se le llaman el padre de la fe, y estamos hablando de David como el reino eterno de Dios, simbolizado en él. Por eso resumen esas dos grandes cosas. Pero cuando tú sigues mirando Mateo, te vas a dar cuenta de que ese Mesías prometido es el que al nacer cierra todo ese canon del Antiguo Testamento y marca el cumplimiento de muchas de las profecías que fueron avisadas. Así que yo mirando esta palabra poderosa digo, wow, el anuncio del nacimiento virginal de Cristo Jesús que nacería, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando tú miras, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, y yo te invito a que te metas en el Evangelio de Lucas, porque tiene muchos detalles de ese nacimiento de Cristo. En el libro de Marcos, Cristo arranca como el gran exorcista. No hay muchos detalles de su origen en términos solamente una expresión muy vaga, pero cuando vas al Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas, mira todos los detalles que tiene, tras que habla del anuncio del nacimiento de Jesús por el ángel Gabriel. Habla de la visita a María. Habla de la visita de María a Elizabeth. Habla del nacimiento de Juan el Bautista, que la Biblia lo profetiza como el que va abriendo camino antes de Cristo. Y hay todo un proceso para hablar del nacimiento de Juan el Bautista. Después del nacimiento de Cristo, y se dan en ese orden. Después se da la profecía que le dan a Zacarías en el templo, y después vemos el nacimiento de Cristo. Y luego del nacimiento de Cristo vemos la presentación en el templo, vemos la adoración, la visita de los magos de Oriente, vemos la matanza de niños que ocurre en la época de Cristo, tratando de ellos matar a Cristo. Lo presentan en el templo, su regreso a Nazaret, Jesús en el templo cuando tenía 12 años. O sea, todo eso fue profetizado siglos antes. Su vida y ministerio, su predicación, sanidad sobre los enfermos, ese ministerio de Cristo en Marcos capítulo 1, verso 15, que lo dice ahí bien claro. Cuando Cristo empieza a predicar, su primer sermón es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Cuando voy a Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que cumpliese todas las demandas de santidad de Dios. Por eso es que Cristo lleva una vida perfecta, cumplió todo,
no pecó, tentado en todo, pero no pecó. Dio hacerse carne en la persona de Cristo. Por eso es que era 100% Dios y 100% hombre. Y siendo humano, cumplió todas las demandas de la ley. Fue crucificado en la cruz del Calvario luego de un juicio donde los 3 tribunales que lo juzgan lo encuentran inocente y donde la sentencia es inocente. La ejecución de la sentencia de inocencia en el caso de Cristo se da en que lo crucifican y lo matan para complacer a las multitudes que pedían que soltaran a Barrabás para que crucificaran a Cristo. Todo, sin ellos saberlo, es un símbolo de la obra de Dios, porque el pecador es libertado por el sacrificio del justo. Cristo sube a la cruz del Calvario como justo para pagar el pecado, no de él porque no tenía ninguno, sino el de toda la humanidad. Por eso es que estando en la cruz, Cristo es el que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso es que después en el capítulo 7 de Hechos, Esteban, que era el primer mártir de la iglesia, que se conoce como mártir, que estaba en la libre comunidad, cuando lo agarran los judíos y lo apedrean por envidia, por odio, por rencor, porque predicaba a Cristo, puesto de rodillas, siendo apedreado al momento de morir, dice que vio la gloria de Dios y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió, dice el texto, fue a la presencia de Dios. Yo miro esta escritura y Cristo murió por nosotros para que tú y yo tengamos vida eterna. Pero eso no termina ahí. Cuando voy al libro de Juan, capítulo 20, ese libro me está diciendo a mí y otros pasajes más en la escritura, que luego de que Cristo murió, que fue crucificado en la cruz del Calvario, dice la escritura en Juan capítulo 20, verso 1, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, vio quitada la piedra, entonces corrió, fue a Simón, al discípulo, y fue a quejarse de que se habían llevado el cadáver. Salieron Pedro y el otro discípulo, corrían, llegaron hasta la tumba, bajaron ahí a la cueva, miraron, vieron los lienzos y luego llegó Simón Pedro detrás de él, entró, vio los lienzos puestos allí, vio el sudario, vio todo puestecito allí y dice la escritura, puestos los lienzos en una esquinita allí, enrollados en un lugar aparte, entonces entró el otro discípulo, no habían entendido la escritura, María llega llorando y dice que 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, le dicen, ¿dónde está el cuerpo que Jesús ha puesto? Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor? Dice ella, y no sé dónde le han puesto. Como había dicho esto, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y sigue toda esta manifestación de la resurrección de Cristo. Por eso es que en el texto de Lucas, cuando llegan a la tumba, ven la piedra removida, los ángeles le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí y ha resucitado. Miren, entren y véanlo. Cristo resucita de entre los muertos porque tiene poder sobre la muerte. Porque su resurrección garantiza la resurrección de todo aquel que ha creído en él. Que ahora mismo Cristo resucitó y está a la diestra del Padre. Su oficio sigue operando en los cielos como mediador entre Dios y el hombre. Por eso es que entre tú y yo no hay otros mediadores, ni hay corredentores. Esos son disparates que surgieron en 1952 con gente que no ha leído la Biblia, que no saben lo que es la Escritura, que lo que tienen es un comercio montado vendiendo cosas ahí, sacándole los chavos a la gente que caen de idiotas y caen de tontos útiles con eso. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sal ya del oscurantismo, sal ya de la maldad, sal ya de la oscuridad. En el nombre de Jesús, sé libre, sé sano, sé libre, sé libertado. Y el mensaje de la Escritura es el Cristo que resucitó de entre los muertos, que ascendió a los cielos y que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Por eso es que Efesios capítulo 1, versos 20 y 21 dice desde el 19, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.
según la operación del poder de su fuerza. Operó en Cristo, resucitándole de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza a todas las cosas que es la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el fundamento de la iglesia, está a la diestra del Padre. Su nombre es sobre todo nombre. ¿Qué rayos tú haces invocando deidades y cosas y metiéndote en rituales que no es otra cosa que abominación, que rebelión y pecado contra Dios? Sal ya de la idolatría, sal del paganismo, acepta a Cristo como Señor y Salvador, sal de toda esa oscuridad, esas deidades falsas y paganas y recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y dile: Señor, necesito que entres a mí. Pero estamos hablando hoy de lo que es el mensaje de la Biblia, el Dios que nos creó, la caída del ser humano pecando, el Dios que desde el principio de Génesis nos da de su gracia y de su misericordia para darnos comunión con Él, que sale a nuestro encuentro pactando primero con Abraham, luego con Israel, como un pueblo que lleva un mensaje. Como le dijeron a Samaritana, la salvación viene de los judíos porque de ese pueblo es que se encarna el Mesías, aquel que fue profetizado por todos los profetas del Antiguo Testamento. Todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento apuntan al Mesías que ha de venir. Y viendo esa realidad bíblica, en Génesis, desde el principio está todo ese plan profético de Dios, y vemos ya en el Nuevo Testamento cómo vemos el cumplimiento de todas esas profecías. Vimos el nacimiento virginal de Cristo en la persona de María. Vemos cómo su obra, su predicación, las sanidades, las liberaciones, poder sobre los vientos, las tempestades, sobre la naturaleza, su poder sobre la muerte, porque venció la muerte. No solo resucitando al hijo de la viuda de Naín, no solo resucitando a la hija de Jairo, sino que en medio de su poder, a su amigo Lázaro también lo resucitó. Él mismo resucita de entre los muertos luego de haber puesto su vida por el rescate de la humanidad en el Calvario, que así resucita y asciende a los cielos, que ahora mismo está a la diestra de Dios. Y el anuncio que dice la Escritura es que en este resumen que tiene la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 2, se comisiona desde el capítulo 28 de Mateo y otros más, Marcos 16, Juan capítulo 20, 21, se habla de la comisión que se le da a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el misterio, es lo que está injertado en el árbol de Israel, que era la nación que Dios escogió para llevar un mensaje que, como se rebelaron contra Cristo, Dios en su gracia permite el misterio de la iglesia, que es Cristo mismo injertado dentro de ese árbol, pero que Dios tiene un plan con el pueblo judío de restauración. Todo eso está expuesto en las Escrituras. Y mirando ese plan salvífico de Dios, veo que entonces en Pentecostés, en el libro de los Hechos, Dios derrama de su Espíritu Santo en la iglesia para darle vida. Que sigue habiendo derramamiento del Espíritu Santo en varias instancias de las Escrituras. Que hablando Pedro a un grupo de personas impías, cae el Espíritu Santo sobre ellos. Que cuando llegan a Samaria y no habían recibido el Espíritu Santo, los apóstoles llegan y ponen las manos y la gente recibía el Espíritu Santo de Dios. Que sigo mirando otra estampa en el Nuevo Testamento, cuando llegan a una ciudad y dicen, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y la gente dice, no sabemos que había Espíritu Santo. Y ellos, habiendo ministrado, hablado, impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Que en Efesios capítulo 5 y verso 8 hay un imperativo del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Sed llenos del Espíritu, eso es constante, eso es todos los días. Y que hay un mandato a la iglesia, que ese es el mensaje del Nuevo Testamento, de hacer misión desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto yo lo quiero enfatizar porque la iglesia no empezó en Roma. Eso es otro disparate de gente que está por ahí que nunca han leído la Biblia, o que la han escondido o que la quieren suprimir porque tienen un guiso bien montado en esto. Le sacan dinero a la gente y viven de un montón de cosas. Tengo que decírtelo. La iglesia comienza en Jerusalén. Por eso es que habrá una nueva Jerusalén. Por eso es que todo en el planeta gira en torno a Jerusalén, a Israel, al Medio Oriente. El mundo se paraliza cuando las cosas ocurren allá. Puede haber una guerra en cualquier sitio del mundo, pero cuando hay una guerra allí, ya el precio del petróleo sube para arriba, la seguridad del planeta se va en crisis. Todos esos demonios, esas malicias que están regadas en el planeta por medio del Islam,
son un peligro y la gente está en un peligro bien grande. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que cuando yo miro el mensaje de la Escritura que me dice, mire, ese derramamiento le dio poder a la iglesia y esto comienza desde Jerusalén, porque es que Cristo lo dijo así, comenzaré en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, empieza esa onda expansiva del Evangelio. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, las cartas primeras iban dirigidas a las 7 iglesias de Asia. El mundo aquel fue evangelizado siglos atrás. Después en Occidente, pues empieza otro movimiento y otras cosas siglos después. Pero la palabra de Dios ha sido predicada casi en todo el planeta. No dice que la gente se va a convertir. Este mensaje será predicado y luego vendrá el fin. Si bien es cierto, todavía hay lugares donde no ha llegado, la palabra está llegando de muchas maneras y de muchas formas. Por eso cuando yo voy a Hechos, capítulo 2, habla de esa investidura de poder y de ese mandato que se le dio a la iglesia. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda y tenga vida eterna. El capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 37 por ahí al 41, cuando se le presenta el mensaje del evangelio a todos aquellos que lo oían luego del derramamiento de Pentecostés, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es esta promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Filipenses dice que esto es una generación maligna y perversa. Y uno puede salir de esa generación maligna y perversa aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en las qué? Y en las oraciones. Así que el verbo se hace carne, Cristo se hace carne, le da una misión a la iglesia y el cierre de esta palabra poderosa es que el mensaje de la Biblia contiene el juicio final de la humanidad. Cristo regresa en gloria, lo dice Tesalonicenses, levantará a los muertos que creyeron en Cristo, que subirán a las nubes para irse con el Señor al cielo. Mientras eso ocurre, los que están en la tierra, que han creído en Cristo, que estén vivos, serán levantados en el aire para estar con el Señor, mientras se desata sobre la tierra lo que se conocen como 7 años de tribulación y gran tribulación, que la iglesia estará en las bodas del Cordero en el cielo, en el tribunal de la premiación de Cristo primero, y que luego Cristo regresa en gloria para establecer su gobierno milenial, 1000 años, donde al final de los 1000 años Satanás es soltado y comienza el juicio ante el gran trono blanco. Y te voy a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 20 para que veas que al final de la película los buenos ganamos. Que al final de la película no prevalecen ni los juntes diabólicos, ni la ideología woke, ni toda esa gente que está por ahí aterrorizando al mundo, ni el Islam, ni nada, todas esas faltas sectas y religiones. Ni siquiera gente que se cree cristiana, que están más perdidos que los perdidos. Dice aquí bien claro, Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Mira, te doy la explicación sencilla. Y esta es la condenación, que la luz que es Cristo vino al mundo y la gente amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo el que rechaza a Cristo está condenado.
el que acepta a Cristo tiene salvación y vida eterna. Y el final de la Biblia, capítulos 21 y 22 de Apocalipsis, es que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Que la gente en el libro de la vida participarán de esa nueva creación en la presencia de Dios por los tiempos y las edades. Ese es el gran resumen que tiene la palabra de Dios en términos generales. Yo te invito a que le creas a Dios, a que aceptes a Jesucristo como tu único y eterno Salvador. Una vez hablando con un par de jueces amigos míos, me decían, pero es que ustedes creen en ese libro. Y yo le digo, mira, si esto fuera falso, si esto no fuera verdadero, y creo en esto, al morir pues no va a pasar nada, porque tú dices que no va a pasar nada. Pero piensa por un segundo que lo que dice la Biblia es cierto, que es real y verdadero. Yo creo que es mejor aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador y tener vida eterna, que rechazarlo y irme a la perdición eterna. No pierdes nada con aceptar a Cristo como Señor y Salvador y ganas mucho. Así que te invito a que entres a Spotify o a YouTube, al programa Por la Palabra, y veas los programas y la palabra que se te predica. Que llames al 787-6870 para tu petición de oración, y que estoy en la carretera 168, esquina calle 1, en Riverview, Bayamón, en la esquinita del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli, que todos los domingos, de 9 a 10 y 30 de la mañana es la primera reunión, nuestra segunda reunión de 11 y 20 a 1 de la tarde, que quiero tener ese privilegio de saludarte personalmente para conocerte y tener la oportunidad de compartir contigo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta el próximo domingo a las 5 de la mañana. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a